Estos días está llevándose a cabo la Feria Internacional del Libro y los indicadores son sumamente positivos, como cantidad de gente que asiste a veces en familia, con hijos, para comprar libros y para transmitir este gusto por leer libros, del mismo modo que la venta de libros, que hasta el momento está batiendo récords de las empresas privadas editoriales y de los fondos editoriales de universidades y de otras instituciones. Entre los libros que han sido presentados en la Feria del Libro hay uno que destaca claramente por su voluntad de hacer una síntesis de lo que podemos juzgar ahora de la evolución política de nuestro país. El libro lleva el título provocador de Democracia Asaltada y ha sido escrito por 14 colaboradores, editado por 2 que hemos invitado acá, politólogos ambos, Rodrigo Barrenechea y Alberto Vergara. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias. El libro presenta una paleta muy variada de temas y está inspirado, según ustedes dicen, en la presentación por la experiencia del gobierno fugaz del señor Merino. 5 días de una presidencia ejercida por un congresista que había obtenido 5.000 votos en Tumbes y que constituyó un gobierno que se desmoronó rápidamente en un contexto de violencias sociales y de muertes. ¿Por qué ese es el punto de partida del año 20 de la reflexión que ustedes han promovido que se haga por parte de 14 politólogos y politólogas en este libro? Alberto Vergara. ¿Qué tal, Fernando? Bueno, no es el inicio del análisis del libro, es el inicio de la historia, de la anécdota de la publicación del libro. En realidad, con Rodrigo conversábamos en los días posteriores a esos trágicos 5 o 6 días del gobierno de Merino. Decíamos, ¿qué ha pasado acá? ¿No? Y entonces dijimos, aquí hay una cosa contraintuitiva, ¿no? Es decir, políticos muy débiles, precarios, tanto en términos de ideas como de votos, de organizaciones, de popularidad, sumamente impopulares, y sin embargo se permiten unos intentos de control político grandes y que además rápidamente se entroncan con intereses muchas veces oscuros o muchas veces simplemente intereses particulares desinteresados del interés general, ¿no? Que era un poco lo que vimos en esos 5 días. Entonces, en medio de la algarabía, de la alegría que produjo la caída del gobierno merino, con Rodrigo teníamos la sensación de aquí hay unos elementos que no han sido... El gobierno ha sido fugaz, pero los elementos que han permitido ese comportamiento no lo son. ¿Cuáles son? Y entonces ahí comienza la idea de construir este libro, que lo que trata de observar es exactamente eso, el entronque de estas dos cuestiones, políticos cada vez más débiles, pero intereses ilegales e informales cada vez más fuertes. Y de ese entronque se produce la crisis a la que vamos llegando hoy. De acuerdo. Lo que dicen ustedes en el libro, y algunos de los colaboradores también, es que hay la coincidencia, lo que llaman un vaciamiento democrático y, por otra parte, la erosión del Estado de Derecho. Explíquenos qué cosa significa, señor Barrenechea, vaciamiento democrático y en qué indicadores miden ustedes la erosión del Estado de Derecho. Bueno, ese vaciamiento democrático se refiere a lo que acaba de señalar Alberto, este debilitamiento cada vez más extremo de los actores políticos que debieran estar encargados de representar a la sociedad. El vaciamiento es la fragmentación del poder, la circulación extrema del poder y la ruptura de vínculos significativos entre política y sociedad, esta política que termina ocupada por cada vez más novatos y gente con agendas de muy corto plazo. Y lo que llamamos la erosión del Estado de Derecho tiene que ver con la cada vez menor capacidad del Estado para imponer la ley o para hacer que la ley sea lo que regula las relaciones de la gente en ciertas áreas económicas y en ciertos territorios del país, ¿no? Y entonces esos dos procesos que son relativamente de largo, mediano plazo, se entroncan para producir la situación en la que estamos, en la que hay un debilitamiento extremo, una destrucción de la dimensión representativa de la democracia, un vaciamiento, y ese vacío es llenado por estos actores que vienen de estas economías que se mueven entre la informalidad y la ilegalidad y que tienen agendas de cortísimo plazo. Estos actores llenan ese vacío, digamos, ¿no? Ocupan espacios de poder
y digamos, imponen su agenda, ¿no? En este contexto, a partir de esas premisas de análisis, ¿cómo evalúan el desempeño del gobierno de Dina Boluarte, que ya está durando y que amenaza con durar hasta el año 26? Sí, bueno, el gobierno de Boluarte es la encarnación misma parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo de llegar a este resultado para verificar las hipótesis de hace 3 o 4 años, ¿no? Es alguien que llega al poder por la pura suerte, por la contingencia, ¿no? Y que además en su amateurismo decide que va a disfrutar de su lotería presidencial a cualquier costo, entiende que encuentra gente también necesitada de sobrevivir en la política, en el legislativo, y entonces se arma una coalición, una confluencia, una coincidencia que está cohesionada por la voluntad de depredar lo público, en aras de sobrevivir, en aras de beneficiarse en los términos más pedestres, ¿no? del poder, el Rolex, tener el viaje a la China, y por lo tanto es exactamente eso. Y que no tiene que ver, y creo que nuevamente es la idea del libro, no tiene que ver con Dina Boluarte como actor político, es simplemente un personaje de reparto como otros que aparecen y seguirán lamentablemente apareciendo en la política peruana. Finalmente ella, aquí hay una cosa que es paradójica, en la cotidianidad uno puede creer que bueno, aparece como que Boluarte es de derecha, Castillo es de izquierda, pero la agenda de eliminar la capacidad regulatoria del Estado en realidad era prometida por el candidato Castillo, y quien la está llevando a su éxito mayor es su vicepresidenta en alianza con el Congreso. Permítanos ir a una pausa, después de la cual quisiera que pasáramos estas consideraciones genéricas al primer capítulo, que es el asalto a la democracia subnacional, con algunas contribuciones, una de ellas sobre el Callao y Ancash. Quisiera saber cuál es el punto en común de esas dos regiones, de la misma manera que el altiplano. Pero hablaremos de eso después de una breve pausa. Estamos conversando con dos politólogos de las generaciones más recientes, de todas maneras aún, ¿no? Que a su vez han convocado a 14 colegas, todos ellos graduados, no una, que creo que es periodista, por lo que veo, pero graduados de universidades norteamericanas, canadienses y alguna europea, francesa, para hacer una síntesis de lo que podemos pensar de la realidad política en el Perú, no solamente a partir del año 20, sino los antecedentes que nos llevaron a esa crisis del gobierno de Merino. Y yo quisiera, después de haberlos escuchado, explicar sus conceptos básicos, que nos expliquen cuál es este asalto a la democracia que se produce a nivel subnacional, con los artículos 1, que muy sorprendentemente une el caso del Callao con el caso de Ancash, y el otro que habla sobre un tema mayor en nuestro país, que es el altiplano. Rodrigo Barrenechea. Bueno, estos capítulos, el de Ancash y Callao, está a cargo de Daniel Encinas, y el de Puno de Mauricio Zabaleta. Y, digamos, la razón por la que estos artículos abren el libro después del primero, en el que Alberto y yo hacemos la discusión general, la tesis general del libro, es porque Alberto y yo, cuando conversábamos de este asunto, precisamente como decíamos hace unos momentos durante los días de Merino, hablábamos de que parte de estos procesos que parecían darle forma a la crisis peruana se veían ya hace varios años a nivel subnacional, en provincias y distritos del país en los que la representación se había pulverizado, ¿no? Y a su vez ya se veían estos suertes de entronques con economías informales e ilegales. Y parte de eso se ve en estos casos que se estudian en estos primeros capítulos, ¿no? Qué sé yo, para tener una idea, Puno es una región en la que muchas provincias importantes, como San Román, se ganaban la alcaldía provincial con 12, 13, 14, 15% de los votos, ¿no? Algo que en aquel momento no se veía en Lima, pero obviamente ahora ya se gana la alcaldía de Lima con menos de 30% de los votos, y así, ¿no? Y como decía, esta penetración a su vez, o este entronque de la política con intereses de la economía informal e ilegal, se ha visto claramente en los años pasados en lugares como Ancash y el Callao, ¿no? Entonces nos parecía que en ese nivel subnacional, donde se empezaba a manifestar por primera vez
estos problemas, era un buen punto de partida para plantear parte de los problemas que enfrenta el Perú a nivel nacional hoy, ¿no? Alberto, la tesis es que este asalto ha comenzado a nivel subnacional y luego se ha generalizado en el gobierno central durante el último quinquenio. Pero después de este capítulo, ustedes tienen uno que se llama Los vínculos quebrados. Y se habla de un concepto importante en nuestro país, la fragmentación. Pero lo que escuchamos hablar todos los días es de la fragmentación de los partidos, de las ideas políticas, de los posicionamientos, de los grupos de interés. Eventualmente, ustedes directamente hablan de la fragmentación de los odios, o por lo menos eso es lo que el libro hace, ese título, La fragmentación de los odios, escrito por Omar Coronel. ¿Por qué los odios? Es lo que articula los fragmentos diferentes de nuestro espacio público. Bueno, es un sistema dominado por antipatías de poco alcance, digamos, también, ¿no? Los políticos, en realidad hay momentos en los cuales se han peleado unos con otros y nos han sumido en la inestabilidad. Yo alguna vez escribí un artículo en que hablaba de los enemigos ínfimos, ¿no? Políticos muy débiles que en realidad son incapaces de noquear al otro y por lo tanto lo único que producen es un gran desorden porque nadie puede vencer al opositor. Sin embargo, creo que algo interesante de lo que ha ocurrido en el proceso del país de los últimos 2 años o año y medio es que más bien estamos viendo un resultado nocivo producto de la cooperación, ¿no? Es decir, antes el tema recurrente era el enfrentamiento ejecutivo-legislativo, estos políticos que no se pelean, solo se pelean, como acabamos de decir. Pero hoy día lo que tenemos es que el mismo resultado nocivo, y acaso peor, se está produciendo por un acuerdo probablemente informal, básico, de baja intensidad, medio clandestino, para justamente poder todos esos personajes, porque ya ni siquiera son actores, digamos, todos esos personajes poder beneficiarse de lo público en el país. Lo público es lo que está siendo tasajeado y saqueado cotidianamente en el país, lo público en sus distintas dimensiones, como ley, como recursos, como infraestructura. Entonces es interesante cómo esto no deja de moverse y lo que no tenemos son divisiones claras, ideológicas o programáticas o partidarias, sino que a veces florecen estos enconos mínimos o, en los últimos meses, una sorprendente capacidad de cooperación para el mal. Por otra parte, en el capítulo 4 lleva el título duro de perforar el Estado y aborda directamente diversas formas de criminalidad. Hay una que está a la orden del día, que es el de la minería ilegal y también la minería informal, que ha dado lugar a un artículo escrito por la politóloga Saraí Toledo, entre tanto que ha hecho un doctorado en una universidad canadiense, ha enseñado en Estados Unidos y ha venido a vivir al Perú, felizmente para nosotros, donde enseña en la Universidad Católica. ¿Cuál es la visión que hay sobre la minería ilegal, la minería informal y la acción del Estado frente a ella? La pregunta es tanto más interesante ahora, en donde ha asumido como presidente del Congreso el congresista Saluana, al cual se le atribuye haber tenido a lo largo de su carrera profesional vínculos con la minería informal e ilegal en Madre de Dios. Bueno, el caso de la minería informal e ilegal es muy interesante porque ilustra, me parece, una tendencia que trasciende esta actividad específica, que es con el boom de los commodities, que es algo que sostiene el libro, hay un conjunto de actividades que empiezan a ganar terreno, empiezan a acumular más riqueza y empiezan a expandirse en el territorio y demás, ¿no? Y que por lo tanto empiezan a acumular más poder y capacidad de influencia política, ¿no? Entre ellas está la economía informal e ilegal. Y en el capítulo, Saraí Toledo hace un excelente trabajo en digamos, mostrar las dos caras de este fenómeno. Por un lado, sí, cómo estas actividades producen grupos de interés, políticos, liderazgos que tienen un interés, digamos, en, entre comillas, minar el Estado de Derecho para poder garantizar la continuidad de sus actividades, pero a su vez estos mismos actores y actividades obtienen ese poder de su capacidad de integrar a la población, a la economía, al mercado, etcétera, ¿no? De una manera que actividades formales muchas veces no pueden hacerlo, ¿no? Entonces ese es, me parece, la doble cara de este fenómeno que me parece que ella captura muy bien en este capítulo y que, como digo, me parece trasciende el caso específico de la minería informal e ilegal, ¿no?
De acuerdo, vamos a hacer una pausa y después de la cual quisiera que retomáramos con el último artículo de ese capítulo Perforar el Estado, que lleva el triste título El desgaste de la democracia y el fracaso de la universidad. La pregunta se la voy a hacer a Alberto Vergara, tanto más que es actualmente profesor de la Universidad del Pacífico, así que nos dirá en qué consiste ese fracaso de la universidad asociado al desgaste de la democracia. Pero tenemos que ir a una pausa primero. Son las 9:55, el tiempo corre y queremos que Alberto Vergara, uno de los coeditores del libro que estamos presentando, La democracia asaltada, hay que decir que ha sido publicado por el Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico, quisiera que nos explique qué significa ese título que une el fracaso de la universidad con el desgaste de la democracia. Sí, ese es un capítulo que realiza Omar Manqui, profesor en la Universidad del Pacífico, con Natalie López, y lo que hace es que rastrea en el tiempo a la universidad como uno de estos espacios que han crecido, que se han fortalecido, que se han enriquecido, teniendo una relación ambigua con la ley, ¿no? Beneficiándose de tratamientos especiales en términos tributarios y pudiendo prosperar sin mayor regulación. Y entonces el artículo lo que hace es ver cómo cuando aparece el intento de regulación de esas universidades, lo que surge es una suerte de fuerza política informal, ¿no? Como se decía a veces, aparecen unas bancadas parlamentarias pro universidades privadas que no se superponen a las bancadas políticas, pero que tienen personajes que la componen en distintas fuerzas políticas y que por lo tanto trabajan para evitar ser reguladas. Todos sabemos el destino fatal de la SUNEDU, y aprenden que esa es la manera como se puede prosperar, ingresando a las instituciones políticas, vaciando, erosionando el Estado de Derecho, por la vía también de este vaciamiento democrático que permite captar a estos políticos pasajeros dispuestos a estas acciones, ¿no? Entonces es un poco la trayectoria que dibuja el capítulo sobre la universidad y la política. Rodrigo, el libro termina con conclusiones, en donde ustedes dos otra vez toman la pluma en conjunto, de la misma manera que cuando comienza el libro, pero al final es para presentar la situación política peruana, la crisis democrática peruana, en perspectiva comparada, es decir, en relación con otros países de América Latina. ¿Qué conclusiones sacan sobre eso? Bueno, justamente esa parte del libro, quiero decir, quería responder la pregunta de cuán único, cuán distinta es la situación peruana, ¿no? O en qué medida se asemeja a lo que viven otros países en la región actualmente. Y entonces, Alberto y yo tomamos estas dos dimensiones que estructuran el libro, que tienen que ver con el vaciamiento democrático y la erosión del Estado de Derecho, para mapear más o menos la situación de algunos países de la región. Y nos encontramos que, digamos, Perú es una suerte de caso extremo, acaso de vanguardia, sobre todo en la dimensión del vaciamiento democrático, de esa pulverización, destrucción de la dimensión representativa de la democracia, pero que hay muchos otros países que están en una trayectoria similar, si bien no están en la situación peruana, ¿no? Perú tenía ya un sistema representativo muy frágil, ¿no? En comparación al de otros países, entonces está en una situación más dramática ahora que el de otros, pero hay muchos que se mueven en esa dirección. Y por otra parte, el del Estado de Derecho, pues el libro habla justamente de cómo muchos países de la región están enfrentando la penetración de estas economías y demás en la política, como resultado de que los estados latinoamericanos tradicionalmente han sido relativamente débiles, pero también como resultado de este boom y esta expansión de estas economías. Y el asunto es el siguiente: si bien ningún país va a ser el Perú, ¿no? Ni ningún país es igual a otro, cada país está enfrentando estas dos tendencias de manera distinta y digamos que el resultado final va a ser consecuencia de cómo esas dos tendencias interactúan con condiciones domésticas, con condiciones propias de cada país, ¿no? Para ponernos en situaciones específicas, pero que a su vez se parecen en relación a los grandes bloques que definen el libro, ¿no? De acuerdo. Pregunta final. ¿Qué decir sobre los jóvenes? Porque hemos comenzado hablando del año 20 y las manifestaciones contra Merino, que fueron protagonizadas de una manera espontánea a partir de las redes sociales por jóvenes.
Entre tanto, hemos oído hablar poco sobre la presencia de jóvenes en la política. Claro, ustedes son jóvenes ustedes mismos, Bueno, no. varios de los autores del libro, pero hablo de jóvenes de menos de 20 años eventualmente. Sí, bueno, creo que no solo los jóvenes, en realidad lo que en este momento hay efectivamente es una ausencia de oposición, curiosamente oposición política, oposición social, a lo que está haciendo, a lo que ocurre en el país, ¿no? Me da la impresión que primero hay una dosis de miedo, efectivamente, las masacres ocurridas hace 1 año y medio es inevitable que actúen como un disuasor para la posibilidad de protesta, pero sobre todo, además de eso, está que ya resulta difícil seguir para la gente la política peruana. Es decir, en estricto sensu, la política ya no hay tanta política, sino parece es un juego de derecho penal travestido de política, y por lo tanto ya uno no comprende bien cuál es el escándalo de corrupción de hoy, el que será el de mañana, que se confunde con un personaje previo, y por lo tanto yo tengo la impresión que la gente simplemente ha desenganchado de la posibilidad de seguir, y se ha caído la esperanza, y por lo tanto la gente está viendo cómo sobrevive en un momento post-pandemia en el cual la pobreza ha avanzado mucho, también con una crisis de legitimidad tremenda de actores que sean de derecha, de izquierda o de centro, aparecen debilitados por una serie, sobre todo por la corrupción. Pero y entonces 30 partidos con gente, a eso voy. con tantos mil firmas que están inscritos. Y más en camino, ¿no? Sí, palabras finales, Rodrigo Barrenechea. Bueno, nada, este libro ha sido, como empezamos diciendo, un intento por entender qué nos pasa, qué nos está pasando, de dónde viene todo esto, ¿no? Y yo sé y sabemos que seguir la política cotidiana del Perú a veces es una actividad desesperanzadora, ¿no? Pero digamos, también es algo que requiere ser entendido, que requiere ser explicado, y pues para quienes quieran entender efectivamente qué nos ha pasado, qué nos está pasando, de dónde viene todo esto, los invito a leer este libro. Y asistir a la presentación que se llevará a cabo hoy en la Feria del Libro. ¿A qué horas y en qué? A las 7 de la noche en el auditorio César Vallejo. César Vallejo, nada menos a las 7. En todo caso, lo que concluyo es que no contestan ustedes, como el psicoanalista Max Hernández, qué nos pasa, diciendo lo que nos pasa, es que no sabemos lo que nos pasa. Esa no es la respuesta del libro. Muchas gracias, señores politólogos, por estar acá, que tengan una magnífica presentación y que el libro fecunde el pensamiento democrático en nuestro país. Muy buenos días y felices fiestas patrias. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos a Monseñor Carlos Castillo, obispo de Lima, para el programa habitual de los sábados, Diálogo de Fe.